Muy buenas noches, mañanas o tardes, dependiendo de dónde se estén conectando. Mi nombre es Richard Pinargote, soy médico imagenólogo, miembro de la Sociedad de la Radiología y Diagnóstico por Imágenes de Manabí, docente de medicina de la Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí. Y el propósito de llevar adelante estos videos es actualizar información que tiene que ver con el COVID-19, de una u otra manera orientar desde el punto de vista médico-científico en cuanto a todo el raudal de cosas que aparecen día a día y de una u otra manera poder ubicarnos en tiempo, espacio de lo que está ocurriendo en lo que respecta a esta terrible pandemia. También la idea siempre será destruir bulos, mitos, fake news o cualquier tipo de noticia que no tenga una sustentación adecuada, no tenga una base bibliográfica o una base académica y que de una u otra manera podría hacer que nosotros entremos en una fase de angustia o desequilibrio. Así que tenemos un buen rato llevando adelante estos videos para aquellas personas que se conectan por primera vez, casi desde el inicio de la pandemia, desde acá de Ecuador. El video se lleva adelante desde la ciudad de Puerto Viejo y siendo hoy día sábado 9 de mayo y mientras la hora local son 20 horas 7 minutos, vamos a dar inicio a esto, no sin antes primero enviar un fuerte abrazo a todas esas personas que están padeciendo algún tipo de enfermedad y que sin lugar a dudas, si no viviéramos sometidos en esta pandemia y en esta cuarentena obviamente, pudiera de alguna u otra manera ser más solucionable su problema de salud. También un fuerte saludo para aquellas personas y grupos familiares que están sufriendo por el COVID-19, a buena hora que ya existe un buen número de amigos, conocidos, cercanos que ya han superado el problema. ¿Sí? Y obviamente también un fuerte abrazo y solidaridad para aquellas familias que han perdido alguno o muchos de sus miembros, tanto por este problema como cuanto por otros problemas. Así que es imposible no unirse a tantas muestras de dolor o sensibilizarse a tantas noticias que uno de una u otra manera se entera en el día a día. Y todas esas personas en las cuales haya fallecido algún familiar cercano, muy en especial aquellas personas que ha fallecido alguien que está en la misma edad de uno o quizás hasta menos, donde esas muertes como que se sienten un tanto más. Toda muerte sin lugar a dudas es invaluable, pero existen muertes desde el punto de vista biológico por ser vidas con pocos años que sin lugar a dudas nos afectan o nos ponen un poco más sensibles. Dicho eso, entramos de lleno a hablar con nuestro aporte y lo hacemos siempre entrando primero con la estadística. ¿Por qué lo hacemos empezando con la estadística? Porque tenemos que estar ubicados en tiempo, espacio y a pesar de todo lo que pudiéramos pensar en cuanto a las estadísticas, sobre todo acá en Ecuador, sin embargo necesitamos tener un piso para en base de ello podernos mover. Y en virtud de ello, hoy día 9 de mayo, sábado, a las 8 de la mañana, el Ministerio de Salud Pública entrega otro aporte. La verdad no sé si es un problema que tengo yo o quizás muchos hayan experimentado, que incluso para la forma de llegar la información ahora como que está siendo más complicada. No sé si les pasa a ustedes. O sea, antes era más sencillo poder obtener la información y ahora como que hay que buscar algunas vueltas para que la información pueda llegar. En virtud de ello, según el gobierno, según el Ministerio de Salud Pública, nos dice que para hoy día sábado ellos tienen en teoría 29.071 casos confirmados y en teoría reconocidos por ellos 1.717 personas fallecidas. Está este grupo ya de 1.912 personas que no es reconocida directamente de COVID-19, pero hay una gran posibilidad de que lo sea. Hay un sinnúmero de datos más que nos colocan, que más bien a mí, desde mi punto de vista, más que ayudar a entender algo, como que puede llegar hasta confundir, porque me aparecen pacientes recuperados, casos con alta hospitalaria, altas epidemiológicas, y la verdad que lo uno como que se va contraponiendo con el otro, y de pronto quizás el mismo grupo de personas que los cuento acá, y en definitiva estoy haciendo es extrapolando números. Digo, porque tomamos en referencia esto. ¿A qué yo le digo una alta epidemiológica? En teoría, significa aquella persona que superó el problema epidemiológico, o sea, superó el COVID-19. Si superó el COVID-19, esta persona significa que
se quedó sin síntomas, incluso hasta imagenológico, dio pruebas negativas por hisopado por PCR y salió del lugar donde estaba confinado, que probablemente sea un hospital, 6.950. Pero estoy hablando casos con alta hospitalaria 2.566. O sea, me estoy refiriendo a muchas de estas personas que salieron con alta hospitalaria, me estoy refiriendo a otras personas que salieron de alta hospitalarias que tenían COVID y otro problema más, o simplemente a otras personas que recibieron alta y que no tienen nada que ver con COVID. Si se dan cuenta cómo esas cosas, en vez de servir de una guía, de un apoyo, más bien, o de una luz, más bien es todo lo contrario, tienden a confundir. Por ello, les manifiesto que para mí es importante entender los casos confirmados, personas fallecidas, y bueno, quizás el número total de pruebas que ellos han realizado para entender esto. En teoría, se han tomado 83.657 muestras para COVID-19. De nuevo volvieron a mezclar entre PCR y pruebas rápidas. Y ojo que una de las cosas por la cual esta semana no recibimos información y pasamos de 31.000 a 28.000, luego a 29 y luego a 30 y luego a 29 y un desastre, era porque supuestamente solo se iban a tomar en cuenta las pruebas PCR, las pruebas rápidas no. Pero a la larga, le digo, si alguien viene haciendo la secuencia de los datos que aparecen desde el primer día, cada vez va a darse cuenta de que en vez de aclarar las cosas, más procuran entorpecerlas. Si uno fuera mal pensado, bueno, y permítanme serlo porque la verdad a veces no es nada malo ser mal pensado, a veces, ¿no? Es más, a veces entrar con un mal pensamiento de que pueda ocurrir algo, más bien uno lo protege porque lo pone reactivo, aumenta sus defensas y uno puede reaccionar de mejor manera. Entonces, siendo un poco mal pensados, me diera la impresión que la palabra que iba a utilizar era manipulación, pero voy a tomar una palabra que no refleje tanta animaversión hacia el gobierno. Entonces, digamos que estos errores de buena fe que se han suscitado ahora en cuanto a la presentación de los casos confirmados, pudiera utilizarse como información por parte del municipio para ir levantando la información que tiene que ver con los semáforos. Entonces, si ustedes se dan cuenta, al yo levantar información de los semáforos con información imprecisa, errónea, sesgada o incluso manipulada, si fuera el caso, eso haría que la responsabilidad se tuviera que delegar completamente. Y nuevamente les pongo el ejemplo que es el ejemplo de lo más sencillo de entender. Si usted es paciente y lleva pruebas de laboratorio que les ha pedido su médico y no son confiables, ya sean porque hayan sido hechos en un lugar no adecuado, porque los equipos con los que hicieron esas pruebas están descalibrados, en fin, tantas posibilidades, significa que el médico que va a tomar una respuesta para poderla atender va a tomar una respuesta por su clínica y por el laboratorio y probablemente hasta por imágenes. Pero si algo no me va cuadrando y veo que el laboratorio está mal, la terapéutica, la base farmacológica de pronto que usted necesite va a ser mala frente a lo que verdaderamente necesitaría. Entonces probablemente usted en vez de ir sanando o está igual o podría estar hasta peor. O sea, entendamos la magnitud del asunto. Entonces el hecho de que las cifras no se transparenten como deberían, no se coloquen como deberían y más bien tienda a ver como una especie de errores de interpretación o de errores en la entrega de la información, hacen que las decisiones puedan tener un gran sesgo. Entonces eso hay que dejarlo claro, todos deberíamos ser muy conscientes de ello, porque las decisiones ahora, lo que quiera que ocurra, sin lugar a dudas van a buscarse que se asuman responsabilidades. Y eso de ley que va a ser así. Muy bien, vamos a tomar o a tener presente algo que también lo mencionamos siempre, que es el mapa estadístico de casos positivos a nivel mundial, en el cual Estados Unidos hace rato ya viene marcando diferencia y una diferencia bastante larga con el resto de países. En Estados Unidos, hoy por hoy, o sea, hoy día sábado 9 de mayo, tienen ya más allá de 1.307.000 casos positivos. En primer lugar está España, en segundo lugar con más de 222.000, Italia tercero con más de 218.000, Reino Unido cuarto con más de 216.000,
Rusia, que ya el día de ayer había superado a Alemania, está quinto con más de 198.000. Francia tiene más de 176.000. Alemania está séptimo con más de 171.000. Brasil está octavo con más de 155.000. Y si ustedes ven lo de Brasil, yo creo que está a pocos pasos de superar Alemania y Francia, lo cual lo ubicaría probablemente, ahorita está octavo, ¿no? Pero superando a ellos, lo ubicaría, o sea, subiría el puesto 7, 6, al quinto puesto prácticamente, ¿no? Bueno, difícil que le gane a Rusia, pero entraría al sexto puesto. Miren cómo son las tendencias. Brasil está en noveno puesto, con más de 137.000 pacientes positivos. Irán con más de 106.000 está décimo, y China, que conserva el puesto número 11 con más de 83.000 casos, que aún no completa los 84. Luego viene el grupo de Canadá, Perú, India, y bueno, Bélgica, Holanda, porque ellos varían entre 68.000 a 42.000 casos. Y luego aquí debería aparecer Ecuador, y no aparece, aparece Arabia Saudita, México, Suiza, y Ecuador aparece puesto número 20, por encima de Pakistán, Portugal, Chile, Suecia, Irlanda, Singapur, Bielorrusia, Qatar, entre otros. Y me da un poquito de risa, la verdad, porque Ecuador en este momento, si tuviera la cifra que presentó el día martes, estaría por encima de México, ¿no? Pero al haberse modificado tanto las cifras, pasamos del puesto 17-18 al puesto 20. Entonces, nuevamente, yo pienso que en otros países sí les ha de llamar la atención lo que pasa en Ecuador. Solo con las cifras, no, porque en el resto de cosas, hace rato que ya dimos cátedra de cómo no hacer bien las cosas, así que en eso ni siquiera para mencionarlo. Pero en lo de las cifras sí les debería llamar la atención, porque no es normal que un país tenga tantas variaciones hacia arriba y hacia abajo en tan poco tiempo. Cualquiera podría decir lo que sea, podremos argumentar cualquier situación, podemos pensar cualquier cosa, pero ya estando casi 55 días en cuarentena, que una tabulación de datos estadísticos no lo hagamos bien, pues habla muy mal de nosotros, sobre todo las personas que dirigen esto, ¿no? Obviamente. Pero la colada y el guante nos cae a todos, así que en eso no hay ni cómo escaparse. Hablando de Latinoamérica, cuando en Estados Unidos ya superaron el 1.307.676 cantidad de pacientes positivos, ya tenían ellos más de 78.693 pacientes fallecidos, lastimosamente. El que maneja tendencia en Latinoamérica, sin lugar a dudas, es Brasil, con 155.000, más de 939 casos positivos y 10.627 casos de personas fallecidas, reconocidas. Porque en Brasil también está existiendo lo mismo que está existiendo acá en Ecuador, y obviamente que allá, por la cantidad de población, sí, indudablemente que habrán cifras que uno quizás no se ajustan a lo que uno está pensando. Perú, 65.015, tiene 1.814 personas fallecidas. Ya México nos superó en teoría, pero yo creo que todavía no, en la realidad todavía no debe haber sido así. Tiene 31.522, tiene 3.160 personas fallecidas. Ahí estamos nosotros, Ecuador, con 1.717 personas fallecidas, pero si tomo en cuenta los 1.912 personas que probablemente murieron por COVID-19, significaría que estoy superando tranquilamente, ¿sí?, los 3.300 pacientes. 3.300 pacientes. Por lo tanto, que en personas fallecidas estaríamos nosotros ubicados en Latinoamérica en el segundo puesto, por la cantidad de personas fallecidas. Y si lo hacemos per cápita, estamos arrebatándole el primer puesto a Brasil, por si acaso. Chile tiene 27.219 pacientes y 304 personas fallecidas. Si es que es verdad lo que está pasando en Chile, la verdad que el cuerpo médico, las indicaciones y la forma de llevar también la salud hacia la parte, hacia los primeros niveles de atención, sin lugar a dudas está marcando una tendencia bastante satisfactoria para lo que tiene que ver a la gente que fallece. Obviamente que en casos positivos no sería así, pero al menos tienen una respuesta de contención a las personas que se enferman muy importante, ¿sí? Colombia
Colombia está creciendo considerablemente, ya lo venimos mencionando eso algún tiempo, tiene 10.495 y según ellos tienen 445 personas fallecidas. República Dominicana 9.882 con 385 personas fallecidas. Panamá 8.070 con 231 personas fallecidas. Argentina 5.611 con 293 personas fallecidas. Bolivia 2.266 con 106 personas fallecidas. Cuba 1.754 con 74 personas fallecidas. Miren que la relación, siempre llevaban relación yo Bolivia, Cuba, Bolivia, Cuba, Bolivia, y ahora que Bolivia superó a Cuba, ya se fue de largo porque ya está en 2.266, ¿no? Paraguay tiene 689 y 10 personas fallecidas, y con el mismo número de personas fallecidas Venezuela, pero con casi la mitad de pacientes contagiados, 388. Nuevamente, en cuanto a la contención general de los pacientes, los que mejores han hecho las cosas, acá, sin lugar a dudas, son Costa Rica, Venezuela, Paraguay, ¿sí? De los países que mejor han actuado en contención. De los países que mejores resultados tienen en cuanto a la cantidad de pacientes que hayan fallecido, sin lugar a dudas, es muy meritorio lo que pasa en Venezuela, en Paraguay, en Costa Rica, en Chile, sobre todo en Chile también, y también lo que está pasando en Argentina, ¿sí? Luego, quiero que miren con atención lo que está pasando en Bolivia, porque me parece a mí que Bolivia comienza a prender el acelerador y probablemente va a ir a la casa de Argentina, entre otros países, por el número de casos. Así que lo de Bolivia hay que tenerlo presente. Muy bien, eso es nuestra estadística, y vean lo variable y lo modificable que va dándose cada día. Ahora vamos a entrar, hoy día es un sábado, incluso me he vestido de esta manera porque es un sábado, y con un carácter medio informal, a pesar de que yo tengo llamadas en cierto lugar donde trabajo, pero bueno, en todo caso estamos un poquito más informales hoy día y por lo tanto vamos a tomar noticias más de ese carácter para ver cómo se fueron dando ciertas cosas. Y este artículo que aparece en el Tiempo de Bogotá, de Colombia, en el periódico de Colombia, que se llaman "Así están hoy los países cuyos presidentes desestimaron al coronavirus", y hacen una revisión desde lo que les ha ido mucho peor a también que les ha ido peor, pero bueno, en menor escala, y comenzaron a notar algunas cosas. Entonces, Estados Unidos y Brasil son algunos de los más afectados. Sus líderes restaron importancia a la pandemia y por aquí empezamos todo. Arrancamos con Estados Unidos. O sea, no se trata ni siquiera de que uno pudiera estar tratando de apuntar hacia algo, porque las cifras son demasiado definitorias. Estados Unidos ha marcado de largo, ¿sí?, el número de casos positivos, ¿sí? Y yo creo que esa estimación que hicieron ellos de que probablemente iban a tocar a los 100.000 pacientes fallecidos, no están tan lejos, ya están tocando los 80.000, ¿sí? Y no es que la curva ha descendido, sigue aumentando. Claro que hay ciudades que fueron ciudades muy golpeadas como Nueva York, en las cuales sí se ve que hay no hay un crecimiento progresivo de la curva, pero sin embargo siguen falleciendo gente, y obviamente que eso ya en la consideración general del país va a ser muy importante. Y también hay otros estados dentro de Estados Unidos en los cuales fue muy laxo todo empezó muy suave y ahora están teniendo una carrera. Así que Estados Unidos, y es importante entender esto porque, y ustedes van a recordar, si un poquito leen las noticias internacionales algo desde el principio de año, en febrero el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que su país tenía todo controlado y que todo pasaría rápido. Febrero. Pues el coronavirus era algo pequeño, era una simple gripe o gripa, como dicen los colombianos. El mandatario llegó a decir que el virus era una farsa inventada por los demócratas, que es el partido contrario a ellos porque él es republicano, y que un día de la nada desaparecería. Después Trump aseguró que para la Pascua, o sea, en el mes de abril, su país volvería a la normalidad. No fue sino hasta cuando Estados Unidos se convirtió en el país con más casos de contagio de muertos en el mundo que el discurso de Trump comenzó a cambiar. El país norteamericano registró más de 2.000 muertos en un día a finales de marzo, y el mandatario reconoció que Estados Unidos viviría sus semanas más difíciles.
Pero miren cómo la soberbia, miren cómo el desconocimiento sobre estos temas y el cómo ser ligero de boca ha hecho que de una u otra manera, y que no debería ser así, el pueblo norteamericano esté sufriendo esto. No digo que sea culpa de esto, sin embargo, la soberbia, uno entiende que se pasó Trump en decir todo lo que dijo, y la verdad que encima de todo él tenía un cuadro de médicos. Estoy seguro que todo el mundo le dijo que esto iba a ir a peor, y él, pensando en lo que esto era una cuestión comercial o de negocios, si no vio lo que era la envergadura que era desde la parte médica. Y bueno, lastimosamente eso es así. Se restringieron vuelos, se cerró los centros educativos y se afirmó que siempre se supo que el virus sería una pandemia, pero eso lo hizo después, cuando se comenzaron a ver las cosas serias. Ahora el país tiene más de, o cercano a 1.300.000 casos y más de cercano a 78.000 fallecidos. Pero no se detienen todavía los comentarios desafortunados que tienen que ver con Trump. Las recomendaciones de medicamentos que podrían curar, como el uso de desinfectantes y la luz ultravioletas, y echarle la culpa a China, pues aseguró que el COVID-19 se escapó de un laboratorio de Wuhan. Son comentarios advenedizos, superficiales, que lo único que buscan es desviar la atención. Se parece al presidente que tenemos, que él culpa a todo el mundo, menos él. O sea, cuando vemos que el manejo tan desastroso lo ha tenido él, si independiente de todo, yo ya sé, o sea, yo puedo recibir algo y puedo haber estado mal, pero si yo recibo algo, estoy hablando de una institución, y yo en 6 meses sigo viendo que todo está mal, ¿sí? En un año sigo viendo que todo está mal, o sea, para mí no es la institución, soy yo el que estoy mal. Porque, por ejemplo, aquí en Ecuador es algo muy sencillo poner un ejemplo, ¿no? Municipio de Quito, independiente de todo, yo creo que podríamos coincidir todo que la alcaldía anterior de esta persona, que hasta se me escapó el apellido, Rodas, sin lugar a dudas fue una de las peores alcaldías que haya tenido Quito en una larga vida. Y el nuevo alcalde, sin que necesariamente sea una luz de faro que alumbre todo el horizonte de todo el mundo, pero él ni se ha quejado de la alcaldía anterior y ha actuado y trabajado. Y el que mejor ha actuado y trabajado en la pandemia, sin lugar a dudas, ha sido él. Y es más, muchos pensamos que de pronto él hubiera estado a cargo del COE y la cosa hubiera estado marchando mucho mejor, ¿sí? Y, ojo, y no estoy diciendo que sea una persona, una lumbrera, esté con una cantidad de superpoderes, etcétera, sino que haciendo las cosas lógicas, porque él de base tiene base médica, haciendo las cosas lógicas, mirando lo que tiene que mirar y trabajando en ese sentido. Miren cómo Quito hasta ahora ha respondido. Ojo que también tiene muchos casos, que ya empezaron a gente a haber fallecido en casa. Sin embargo, también la respuesta del municipio ha sido rápida. Y tienen ataúdes contratados, tienen centros frigoríficos para no pasar el calvario que se vivió en Guayaquil, con los cadáveres en las casas, guardados por días, en las aceras, en las calles, en parques, etcétera, donde eso fue noticia mundial por lo lamentable y bochornoso. Entonces, nuevamente, hay que entender que encima de todos los errores que ha cometido Trump, siguió cometiendo errores peores todavía, ¿no? Porque lo de los desinfectantes, la luz ultravioleta, y de que vino un laboratorio de China, tocó casi el nivel de lo ridículo y lo absurdo. Quizás mucha gente que no tiene que ver con la parte de medicina, puede ser que no le haya dado tanta atención y ni siquiera le haya parecido algo fuera de lo común de lo que pudiera decir un médico. Pero los que estamos involucrados en la parte médica sabemos que una persona, un primer mandatario que opine sobre algo, definitivamente va a influir. ¿Sí? Definitivamente va a influir. Entonces, eso hizo que incluso hubiera gente intoxicada por inyectarse productos desinfectantes. O sea, es una locura en un mundo normal, porque parece muchas veces que estamos viviendo este 2020 como una especie de mundo alternativo que nos hemos ido, tomando en cuenta esto de la teoría de las cuerdas y de las otras dimensiones, en fin, sin llegar a hablar de la palabra cuántica, porque al menos para Ecuador nos causa un poquito de repulsión esa palabra, pero hablando de esta otra, de esa física, pero pareciera que estuviéramos viviendo un mundo alternativo, ¿no? O sea,
restringidos, no podemos viajar, no podemos expresar nuestro cariño a la gente querida. Mañana acá en Ecuador se celebra el Día de las Madres, ¿sí? Y mucha gente querrá tener el impulso de ir a ver a sus abuelos, a sus abuelas, a sus madres, si están vivas, y querrá como primer impulso también ir a abrazarlos. Entonces, esos impulsos no los podemos tener el día de mañana, por muy Día de la Madre que sea, porque si los abuelos o los padres, en este caso madres, han llevado bien esto y han podido todavía salir airosos, nadie está exento de que pudiera estar contagiado asintomático y pudiera llevarle el germen. Así que hay que tener mucho cuidado el día de mañana. Digo esto porque en Ecuador el día de mañana celebramos el Día de las Madres, ¿no? Así que yo creo que cualquiera de las personas que se conecten que son madres, yo creo que la mejor satisfacción que una madre, porque yo soy padre y lo digo desde ese punto de vista, que puede sentir es saber que sus hijos están bien, sanos y salvos. O sea, esa es la primera satisfacción. Así que si nos cuidamos nosotros, creo que ese también puede ser un buen regalo para ellas, saber que uno está sano y salvo, ¿sí? Así que mucho cuidado con eso. En fin, nos disgregamos mucho. Estamos hablando del artículo de El Tiempo sobre los presidentes, los países cuyos presidentes desestimaron coronavirus, y comenzamos a hablar del que peor le había ido, que es Estados Unidos. Entonces, la verdad que Trump se presta para todo y bueno, ahí nos fuimos abriendo. Reino Unido, ¿qué pasó con Reino Unido? El 13 de febrero, Reino Unido reportó el primer caso de coronavirus, una mujer que viajó de China y que tuvo que ser atendida en un hospital de Londres. Al inicio de la emergencia, el primer ministro británico, Boris Johnson, que de paso se parece físicamente a Trump, bueno, desatendió las reuniones para definir la ruta de seguir frente al virus. Miren las tonterías, no sé en qué piensan algunos políticos, la verdad. Si es que piensan, ¿no? Algunos, ¿no? Además, recorrió hospitales dando la mano a todos los empleados y asegurando que la vida debería continuar como siempre. Días después se contagió. Bueno, él fue el primero en manifestar el plan de la inmunidad de rebaño, que debería Reino Unido abrirse y llegar a que un 60% de la población, según ellos, pudiera infectarse y de una u otra manera conseguir lo que se denomina la inmunidad de rebaño. Una estrategia que plantea justamente lo que manifiesto. La inmunidad de rebaño, inmunidad colectiva, ¿sí? En vista de que no había una vacuna y no estaba ni la hay ni estaba disponible. Entonces la estrategia británica era que se enfrentaran tantas personas al virus y de una u otra manera encontrara cuerpos para infectar. Según Johnson, así la gente desarrollaría anticuerpos frente al virus y se cortaría la transmisión, y las estimaciones hablarían de más de 200.000 muertos con esa inmunidad de rebaño. Yo no sé en qué mente de una persona puede decir que aplicar este plan y que eso haya 200.000 muertos le puede sonar una buena idea. O sea, para mí, ya que hay un muerto, ya está sonando una idea pésima, pero si hay muchos más, la idea va siendo peor todavía. El día que se decretó el confinamiento, el 23 de marzo, el país ya tenía más de 6.600 casos y 335 muertos. Incluso el primer ministro se contagió de esto y tuvo que permanecer en terapia intensiva. Y eso lo hablamos uno de estos días cuando él entró allí. Hoy el Reino Unido tiene más de 32.000 muertos y es el país con más fallecidos en Europa y el segundo en todo el mundo. Miren ustedes nomás. Tercer país, Brasil. El 26 de febrero, que fue 3 días atrás de nuestro caso del 29 de febrero, Brasil confirmó su primer caso de coronavirus y a su vez el primer caso en Sudamérica. Bueno, en teoría, porque mucha gente acá en Ecuador creemos que el virus ya los primeros días de febrero lo tuvimos acá, y no por la famosísima paciente cero. Nosotros creemos que hubo muchas pacientes cero en Ecuador y el cual no se hizo un buen screening. Y es muy sencillo entender esto, porque la paciente cero, por mucho que hizo, hablo del caso ecuatoriano, por mucho que hizo ese recorrido, no daba para que la exponencialidad por la virulencia del germen haya dado para que hayan aparecido tantos casos. Y yo les puedo garantizar que en Manabí, el paciente cero fueron pacientes que llegaron a Manta del exterior, de Europa, directamente a Manta. Entonces, esos fueron nuestros primeros pacientes. Más, en Manabí, los casos más mayoritarios los tenía Manta antes que Portoviejo, ¿sí? Y luego ahora Portoviejo los tiene más que Manta, que tampoco sirve de orgullo eso, por si acaso. Y obviamente se fueron dando por esa situación. Brasil tuvo el 26 de febrero ya,
y a la fecha es el país latinoamericano con la mayor cantidad de casos y obviamente el país con mayor cantidad de fallecidos. El presidente Jair Bolsonaro, en un discurso que él manifestó, comenzó a hablar de que el virus era en palabras portuguesas, en palabras del idioma de ellos, era una gripeciña, o sea, una gripecita, ¿no? Entonces, de una u otra manera, esto hizo que Brasil tuviera incluso medidas que no iban a la par con lo que se comentaba. Y el mismo Bolsonaro tuvo que someterse a pruebas luego que tuvo una reunión con Trump en Florida y sus compañeros de viaje salieron positivos frente al virus, ¿no? Bolsonaro también dijo que el coronavirus era una simple gripecita y aunque él no era médico o infectólogo, lo que había escuchado es que otras gripes mataron más que esta. Miren el pensamiento, por Dios. Bueno, tantos errores que se cometió. Y finalmente, para cerrar esto, aparece México. La verdad que México, con ANLO, que es Anuel Manuel López Obrador, y le abrevian sus iniciales, por eso le dicen ANLO. Entonces decía a los ciudadanos que debían que abrazarse y darse la mano. Pues no representaba ningún problema. Y nos hemos dado cuenta cómo el coronavirus allá en México ha ido escalando muy, pero muy acentuadamente. Así que de una otra manera también falló mucho en lo que debería haber hecho. Así que esto es país. Nosotros no aparecemos y deberíamos haber aparecido porque nuestras cifras no son reales, porque igual somos un país relativamente pequeño y porque de una otra manera acá no es que el gobierno al principio no haya intentado minimizar esto, no. Al principio en teoría comenzó a darle importancia, pero yo en los primeros videos yo me acuerdo clarísimo. Es más, yo hice un artículo que publiqué en el diario que decía, si el gobierno verdaderamente le está dando importancia a esto, tiene que destinar inmediatamente recursos económicos para el sector salud, tanto para la contratación de médicos, tanto para la cuestión de insumos, equipamientos, etcétera, y reparación de equipos que pudieran estar dañados, porque lo que se viene va a ser muy desesperante. Yo le escribí eso, si mal no tengo uso de memoria, los primeros días de marzo, en un artículo médico que se publicó en un periódico de la localidad. Entonces, no se hizo nada de ello, solo se emitieron alertas, alarmas, pero que no se concretaron. Por ende, queda pensar esto también, que hubo un manejo muy negligente de todo esto. En fin, eso en cuanto a ellos. Luego, hay un artículo de la BBC bastante interesante, hoy como un sábado light, de coronavirus, lo que podemos aprender de la epidemia que azotó Atenas hace 2450 años, en la época de Pericles, ¿no? O sea, estamos hablando de 450 años antes de Cristo. Entonces, en la época de Pericles, que era un importante político, orador ateniense de Atenas, en el siglo V antes de Cristo, él pronunció uno de sus discursos más famosos luego de una devastadora plaga que azotó esta ciudad en el año 430 a.C. Probablemente se trataba de una tifoidea, ¿sí? Y de una otra manera hizo que el tercio de la población de Atenas sufriera esto y pereciera. Importante lo que pasó allí. Pero en todo caso, lo interesante del artículo son las conclusiones que se sacaron de eso. O sea, de una u otra manera se utilizó, aunque empíricamente, un modelo médico. Y al utilizar un modelo médico, de una u otra manera, se comenzaron a sacar cosas muy significativas. Entonces, en vez de recetar plegarias y rituales religiosos, hechizos y conjuros, o hierbas exóticas y remedios de curandero, Hipócrates, que participó en esto, y sus contemporáneos visitaban a los pacientes enfermos, ¿no? Tomaban notas meticulosamente de sus síntomas y hacían un registro de cómo respondían ante los tratamientos recomendados, tal como dormir, hacer ejercicio y seguir una dieta específica. Eso ya es, sin lugar a dudas, un modelo médico, ¿sí? Uno de los peores aspectos de la plaga era la desesperación de la que caía la gente cuando se enteraba de que estaba enfermo, según observó Tucídides, que es parte también del grupo de los que apreciaron y comentaron del problema. Aquellos que estaban convencidos de que no tenían esperanza se rendían mucho más rápido y morían. Miren lo interesante, ¿no?
porque eso se aplica para todo, de todo el tiempo. O sea, los humanos, cómo hemos respondido a lo largo de la historia, siempre ha sido de esa manera, ¿no? Por eso es que nos pueden predecir en nuestros gustos, deseos, etcétera, las aplicaciones, los modelos políticos, como para poder saber qué es lo que le gustaría a un cierto candidato que hiciera, y de paso ese candidato se viste de eso, ¿no? Por ejemplo, algún banquero se viste de humilde, se viste de que ataca estas cosas, y uno le cree, pero bueno, ya sabemos de qué están hechos. Que sangre no han de tener, segurísimo. Además, la peste dio como resultados también incrementar a los delitos, ya que los delincuentes contaban con menos poder para que sean castigados. Miren eso. Por tanto, una de las primeras recomendaciones que hubieron, miren, que la gente debe evitar contagiarse por contacto cercano, o sea, el distanciamiento social, y que el personal médico y los cuidadores deben protegerse. Miren, qué interesante, porque son las mismas medidas que damos ahora. Esta era ya 500 años antes de Cristo. Segundo, que la ley, en este caso también la justicia, debe continuar funcionando de forma robusta. Miren lo que pasa acá. No hay día en que no aparezca un nuevo chanchullo corrupto de que tal negociado de tal cosa, que si no es mascarilla es víveres, que si no es el gel que las prueba, todos los días algo nuevo. Y si tuviéramos justicia en este país, si hubiera alguito así de justicia, un tantito así, la verdad es que esto no podría seguir, pues, porque como dicen, a confesión de prueba, a confesión de parte, relevo de prueba, si mal no me equivoco, como dicen los abogados. Entonces se descubre el sobreprecio, se descubre la triangulación, se descubre los vínculos con las personas, y caen simplemente la gente que de una u otra forma no se puede defender, ¿sí? Segundo, que la ley debe continuar funcionando de forma robusta. Y tercero, que es importante que la gente mantenga un estado mental positivo. Y eso luchamos todos los días, que ustedes puedan, dentro de el confinamiento, tener una actitud positiva. Miren, es increíble, porque ya en la época de Atenas, ¿sí? O sea, en esta época de los griegos, estamos hablando de la época de Hipócrates, la época de Pericles, ¿sí? Ya ellos se dieron cuenta que el pensamiento positivo ayudaba, ¿sí? No es lo único, pero ayudaba. O mejor dicho, o dicho de otra manera, que el pensamiento negativo te postraba más rápido, incluso te podía hacer fallecer más rápido. Así que entendamos eso, porque el sistema inmune está también en íntima relación con nuestro sistema psíquico, con la parte de nuestra afectación mental, y por ende nosotros sí podemos somatizar cosas, y obviamente que nuestro sistema inmune se alerta. Entonces, sí me parecía interesante esto, porque vean cómo alguien podría decir, no, pero las recomendaciones que dan ahora no creo que sean así, porque en el siglo pasado habían algo parecido. Entonces uno podría hasta especular, pero dense en cuenta en la humanidad como hasta en el pensamiento, hasta la forma de, como ha existido gente mala, muy mala, también ha existido gente buena, muy buena, ¿sí? Entonces, dense en cuenta que dentro de todo el periodo que ha pasado, ¿sí? Las recomendaciones, desde que comenzó a estudiarse científicamente, han sido bastante interesantes. Muy bien, y obviamente se dieron cuenta también que se podría crear lo que se llama la inmunidad. Obviamente en ese momento no se llamaba inmunidad, sino que ellos entendían que había personas con una resistencia sorprendente. Y solo 15 años, bueno, en ese sentido también se dieron cuenta que había gente que había estado expuesta a algo parecido en otros sitios, y que si sobrevivieron allá, en el momento de enfrentarse a esto, no les golpeaba como a otras personas. Entonces entendían que había algo que los protegía. Obviamente que eso ya se descubrió después, que se llama inmunidad, y es lo que nosotros conocemos, y es el método por el cual de una u otra forma ayudamos a que esté en buen nivel, que tenga una buena respuesta, y es base para vacunas, para tratamientos, para tantas cosas. Entonces, 500 años antes de Cristo ya se hablaban de este tipo de situaciones. Miren lo interesante, ¿no? Y ahora ya por la hora, y porque también corresponde, vamos a escuchar la participación, porque veo que mucha gente ha estado escribiendo, ¿no? Capaz que dije algo fuera de contexto, digo yo, porque veo que son bastantes personas, pero vamos a leer y a escuchar, a leer
y a transcribir verbalmente lo que ustedes están opinando por acá, comentando, sugiriendo, preguntando, hablando, en fin, tantas cosas. ¿Sí? Disculpen la vestimenta, pero es un sábado, ¿no? Así que como estábamos como para ver una película Fiebre de sábado por la noche, así que estamos como para eso. Muy bien, vamos leyendo. Marcelo Sánchez manda buenas noches, Víctor Bravo también. Doctor, ¿y el coronavirus? No entendí eso, Víctor. A ver, vamos ahí. Miriam Ponce Mera también se ríe como yo, la doctora, la pediatra, dice errores de buena fe. Ella se ríe sarcásticamente porque la risa está clarito. Ja, 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 ja. O sea, es una risa sarcástica. Y si no me creen, vean en el muro y ahí encontrarán la risa de la doctora. Bueno, Víctor Bravo dice, también otra risa sarcástica, dice, a veces prefiero que me trague la tierra o morirme de coronavirus y no seguir sufriendo. No le tengo miedo al coronavirus, sino a este gobierno corrupto en plena pandemia haciendo compras sobre precios. Qué pena mi país. Desearía que llegue ya el otro año ya para elegir un nuevo presidente y se vayan todos. Como usted, Víctor, así pensamos muchísimo. Créanme que así pensamos muchísimo, tal cual como usted lo ha descrito. La verdad que acá estábamos peleando. Y acá en Manabí, acá por ejemplo en Puerto Viejo, en ciertos sectores, por ejemplo en el sector de los Tamarindos, sector del Parque Forestal, incluso en el sector que se llama, sector cercano a Picuazá, pero para acá el sector de la ferroviaria, se han incrementado los casos de dengue. Ojo con eso, ¿eh? Se han incrementado los casos de dengue. Ojalá que el municipio pueda ayudar un poco con fumigación para el dengue, porque se han incrementado considerablemente. Entonces estamos peleando contra el COVID, contra el dengue, contra las malas decisiones del gobierno, contra la corrupción, contra la indolencia de cierta gente, en fin, estamos batallando mucho, pero estamos en la lucha, no nos dejamos abatir, tenemos fuerza, convicción, deseos, tenemos seguridad de que vamos a salir fortalecidos de esto. Sí, lo que no te mata te tiene que hacer más fuerte y eso tenemos que entenderlo de otra manera. Livia Rosa, un saludo desde Nueva York, gracias por la información, siempre un gusto. Víctor Bravo dice, ¿qué es eso que nadie habla sobre los del nuevo orden del mundo? Que este virus fue creado y que tenemos creados para tenernos así y controlar el mundo, y el tema del 5G. A ver, lo del 5G no tiene nada que ver con el virus, por si acaso, pero el 5G, hablando de las comunicaciones por celulares, es la quinta generación de comunicación en lo cual modifican el rango de la frecuencia y de la longitud para poder transmitir y enviar mayor cantidad de datos. Entonces el 5G, por si acaso, quiero que se entienda esto, hablar de antenas 5G no tiene nada que ver con afectación a nuestras células, por si acaso. Eso es un error de base y es algo que utilizan para manipularnos y para vender noticias de que el 5G, que esto, que el otro. No tiene nada que ver. Además que esta campaña la empezaron medios norteamericanos, porque el país que está adelante un año por encima de cualquier otro país se llama China, con el 5G. Porque si el negocio lo tuvieran los norteamericanos, dirían en todos lados que la 5G es lo mejor que pueda pasar. Entonces no mezclemos huevos iba a decir con papas, pero eso se puede mezclar. No mezclemos huevos con libros, que no tiene nada que ver lo uno con lo otro. Entonces el 5G dejémoslo de lado, ¿sí? Dejémoslo de lado, no tiene nada que ver con lo que estamos viendo con el COVID-19, ¿no? Así que ni lo uno ni lo otro. Brigitte Macías se une y manda saludos. Tony Garcés escribe alguito, entonces escuchemos. Buenas noches con todos. Es triste conocer las estadísticas que nos hace conocer el doctor. Ojalá mejore pronto. Pero tengo una duda y quisiera compartirla con ustedes. Espero que haya más médicos en la audiencia que también puedan aportar con algo. Según las investigaciones del doctor Francisco Tama, el uso del acetaminofén en pacientes con COVID-19 no tiene el mismo resultado inocuo como en otras enfermedades. Esto se debe al metabolismo hepático del fármaco y el uso de glutatión. Como médicos, sí hay en la audiencia para el doctor que transmite si seguir los parámetros establecidos por la OMS, pero sí, ¿qué opina usted acerca de esto? Esto ya lo hemos hablado, lo del acetaminofén, el paracetamol, y qué situaciones puede ocurrir. Lo primero que tenemos que quedar claro nuevamente es que usted, independientemente de lo que sea, no debería automedicarse. No debería automedicarse. Segundo, hay personas que son insensibles
a cualquier medicamento, incluso el acetaminofén o paracetamol, ahí ya es un problema. Hay personas que tienen hepatotoxicidad, que su hígado no está funcionando bien, ahí es otro problema. Sí, porque muchos medicamentos para poder ejercer su función o poder dejar de ejercerla tienen que procesarse en el laboratorio que tengo en el cuerpo que se llama hígado. Entonces, entendamos eso. Y luego, lo que sí es real y comprobado muy bien, que por encima de los niveles habituales terapéuticos en una persona, por encima de eso, sí pudiera ser un problema el acetaminofén y paracetamol. Entonces, en un adulto promedio, que normalmente pesa 70 kilos, ¿sí? Y que pudiera hasta medir unos 70, promedio estamos hablando, la utilización de acetaminofén o paracetamol, siempre y cuando no sea alérgico al fármaco, su función, su hígado esté funcionando relativamente bien, no tenga problemas de alcoholismo, ¿sí? Pudiera tomar acetaminofén hasta un máximo de 4 gramos por día, ¿sí? Hasta un máximo de 4 gramos por día. Y obvio, ¿a qué personas les voy a dar esto? Aquellas personas que necesiten que tenga síntomas. Porque recuerden que me produce el COVID-19 en una gran cantidad de la gente. Fiebre, malestar general y tos. Entonces, de estos 3 síntomas, 2 los puedo atacar muy bien con lo que tiene que ver con el paracetamol. Ahora, en cuanto a lo que tiene que ver con el efecto del glutatión, sí, es muy real que pudiera haberse afectado, pero si yo exagero con la medicina, si no exagero, no hay esa posibilidad. Pero nuevamente vuelvo al primer punto, a lo que primero mencioné sobre este tema. Si usted está enfermo por cualquier cosa, no debería medicarse y debería recibir la asesoría médica de alguien, al menos alguna cosa. Todavía siguen existiendo estos telemedicina de algunos lugares. Por ejemplo, la Universidad Laica del Alfaro de Manabí tiene su servicio de telemedicina, igual la Universidad Técnica de Manabí, asumo que la Universidad Central, la Universidad Estatal también tendría, entonces podrían consultar allí médicos para pedir esta orientación breve. Pero este tema de paracetamol, glutatión y las toxicidades ya la hemos topado con mucho detalle y definitivamente aquellas personas que no pudieran tener afectación hepática, que sufran alcoholismo, quizás desnutrición severa o alergia a esto, sí da un rango de seguridad siempre y cuando no se exceda la dosis permitida. Que, ojo, eso varía en niños, ¿no? En niños diferentes. Se ha unido a la charla Richard Pinargote Jr., Gladys Cedeño, Marta Santana, Coralía Zambrano Macías, Jennifer Paola Cedeño Bravo, Diana Mera, y manda saludos, Fabiola Cantos Espinales y María Zuluaga desde Colombia. Vamos a ver si por el lado de acá han escrito algo para no quedarme fuera de esa opción. Entonces, acá Víctor Bravo dice, bueno, era lo de la antena 5G, que algo lo mencionamos. Muy bien, y es lo más importante que se ha manifestado. Entonces, solo dos recomendaciones. Hoy día me pasaron una imagen de unas pruebas que están vendiendo en $15 para determinar COVID-19. Tienen que percatarse porque hay unas pruebas que son rápidas, que dan una lectura de respuesta en 15 minutos, pero que solo mide IgG. ¿Qué significa esto? Que esta prueba solo servirá para decirme si tuve el problema, ¿sí? O sea, si estuve contagiado y tengo ya la respuesta inmune, o si no lo tengo, pero que podría tenerlo incluso en día 14. Me explico de esta manera. Por ejemplo, usted está en el 7º día de contagio, ¿sí? En el 7º día de contagio usted se hace este tipo de prueba que solo mide IgG, la prueba le va a dar negativo, a pesar de que tenga el problema. Entonces, si usted ya está pasando el día 14, hasta el día 18 o 20, la prueba le va a salir positivo, ¿sí? Pero estando yo en el día 14, la prueba me sale positiva y yo todavía contagio. Si estoy en el día 35, la prueba me sale positivo, pero yo probablemente ya no contagio. ¿Sí nos damos cuenta? Entonces, estas pruebas solo servirían en el caso, por el costo y por todo, porque al menos acá las están promocionando en un valor de $15, que realmente frente a los otros valores que conocemos, la prueba sí es sustancialmente más barata, porque aquí tenemos pruebas de 40, 60, 80, 120, 220, hasta $320. Escuchen por favor en otras partes del mundo para que sepan. Acá en Ecuador las pruebas
mucha gente tuvo que pagarla en $320. Fuimos el país que más caro ha tenido las pruebas. Creo que solo Estados Unidos y unos que otros más nos ganaron, pero de ahí eran los países que más caros tenían las pruebas. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. María Zuluaga, desde Colombia, nos pregunta, ¿la prueba que están realizando de la garganta son efectivas? Claro, el hisopado que hacen PCR es la prueba más efectiva. Sí, más efectiva. Incluso si usted está en el día 2 o 3 de infección, ya aparece la positividad. O sea, es inmediato. El único problema ocurre con estas pruebas es cuando usted ya deja de estar enfermo. Si usted ya deja de estar enfermo, ya superó esto y ya se expresó el problema, probablemente la prueba va a salir negativa. Y usted dirá, pero sale negativa, pero yo sí tuve eso. Claro, pero ya superó el problema. Entonces, aquí no sería conveniente la prueba, ¿sí? O sea, hasta para en qué momento me realizo la prueba, yo tengo que entender eso. La de la sangre, hay pruebas rápidas que hacen en sangre, y en pruebas rápidas hay unas que miden IgG, IgM, y está esta otra que estaba comentando que solo mide IgG. Entonces, en la prueba en sangre, usted tiene que mirar que esa prueba en sangre rápida mida los niveles de inmunoglobulina G, o sea, IgG, e inmunoglobulina M, IgM. Entonces, esa prueba le da una buena confianza de saber si al menos desde el día 7 que comienza a expresarse la inmunoglobulina M, en adelante saber en qué momento está. Porque, por ejemplo, si se expresa como IgM, que empieza el 7º día positivo, e IgM negativo, significa que usted está en esa primera etapa y todavía no expresa la inmunoglobulina G, o sea, pero tiene el problema. Luego se podría expresar IgM positivo con IgG positivo, significa que ya la fase ha avanzado un poco más y ya se comienza a expresar la otra, y luego se debería expresar la fase IgM negativo e IgE positivo. O sea, ya está superando el problema y le queda la memoria, la respuesta inmune de memoria, ¿sí? Entonces, es importante entender ello. Así que nuevamente, cuando ustedes van a hacerse una prueba, tienen que enterarse qué tipo de prueba le van a hacer y en qué momento ustedes se la van a realizar. Eso es importantísimo también. Y también esta cuestión que es muy elemental, digo yo, sobre todo por cuestiones económicas. Si en una familia, digamos que son 10 personas, tuvieron síntomas más o menos similares todos, ¿ya? Y hay una persona en la casa que se realiza la prueba y sale positiva, por ende, el resto de la familia es positiva. Entonces, yo le digo esto porque ha habido gente en familias que compró la prueba para una persona y compró para toda la familia. Entonces, yo, desde mi punto de vista, por el aspecto económico, yo le digo, mira, lo más probable es que toda la familia esté contagiada. Entonces, no habría sentido hacerle la prueba a toda la familia, sino a la persona que ya se hizo, porque ya por ende se entiende. Digo esto porque en muchos casos la sintomatología va a ser llevadera y lo pudieran tranquilamente tener la cuarentena en casa. Ahora que si quieran hacerla para saber si ya pueden salir de cuarentena es otra cosa, pero aún tenemos gente que expresa IgG, IgM positiva pasando mucho tiempo, por si acaso. Y la PCR sale positiva, que es la que tiene esta alta confiabilidad por la alta sensibilidad y especificidad, sale positiva incluso en 40, 50 días después de que se contagiaron. Escuché un caso de que hasta 60 días después, pero bueno, solo era un caso. Muy bien, veamos qué más pusieron acá. Tatiana de Salas entró y está saludando. Y María Zuluaga dice muchas gracias por tu explicación. Un gusto, sí, un gusto completamente. Muy bien, acá en el día de Ecuador, acá en Ecuador el día de mañana se celebra el Día de las Madres. Y un gran saludo para todas las madres, en especial para aquellas que tienen que batallar por su trabajo, por el esfuerzo que tienen que hacer de doble manera, ¿sí? Y obviamente yo soy médico, un saludo a todas esas madres médicas, enfermeras, auxiliares de limpieza de laboratorio, esos licenciados de radiología, todas esas madres expuestas. Hay muchas madres que trabajan en ambulancias manejando o como personal de apoyo o como paramédicos. A todas esas madres, sí, y madres que trabajan también como guardias en centros hospitalarios. Y de una vez también a esas madres que trabajan en el campo, en la agricultura, un trabajo muy, muy sacrificado, un muy fuerte abrazo y felicitación por el Día de las Madres. Yo creo que el mejor regalo que podemos hacer es precautelar que se mantengan sanas, y de una otra forma que sepan que los hijos estamos sanos y que las queremos y las amamos infinitamente
y que ese amor no va a haber virus que nos lo quite jamás. ¿Sí? Dicho esto, de una u otra manera, que puedan pasar muy bien todos, que puedan tener, llénense de buena energía, llénense de buenos ánimos, busquen algún pretexto para ser felices, cualquier cosa. Traten de evitar las discusiones, traten de evitar los malos momentos, porque ya les digo, la salud mental también influye mucho en la salud física. Y dicho esto, agradecer siempre la presencia de ustedes. Si Dios los permite, el día de mañana quizás estemos por acá. Como es el Día de la Madre, hay una alta probabilidad que no esté. ¿Sí? No es porque me vaya a festejar con mi mamá, que sí lo quisiera hacer, pero no se puede, pero por la fecha y todo eso. Que puedan pasar bien, una muy buena noche, un fuerte abrazo virtual y muy buenas vibras para todos. Si Dios lo permite, el día de mañana nos vemos. Chao.